Aleluya, iglesia. Buenas noches. Dios les bendiga. Jóvenes, buenas noches. Pastores de jóvenes, buenas noches. Gracias por la invitación. Para mí es de muchísima bendición estar desde este púlpito, predicándole especialmente a los jóvenes y a las jovencitas que nos acompañan en esta noche, en este culto, en este servicio. Y espero en mi Señor Jesucristo y en su Santo Espíritu que les muestre hoy la verdadera necesidad de buscar día a día la compañía de nuestro Señor amado Jesucristo, porque no hay más. No hay mejor compañía que la de Dios. No hay mejor que la compañía de nuestro Padre amado. Este tema es muy importante para ustedes. Y se trata de un jovencito que llegó a ser rey para el pueblo de Israel. Llegó muy joven al trono del pueblo de Israel. Este jovencito se llamaba Josías. Y el ejemplo de Josías debe de ser adoptado no solamente por ustedes jóvenes y jovencitas, sino por todos nosotros. Ese es el tema, el ejemplo de Josías. Vamos al libro de la Segunda de Crónicas, al capítulo 34, versículos del 1 al 3. Veo que todos están anotando las citas y es importante, es muy importante para confrontar siempre los temas en un servicio. Con más tiempo, con tiempo libre, para que se deleiten en la palabra de Dios, leyéndola, escudriñándola. Es necesario hacerlo. Yo siempre les pido que anoten las citas y que lean la Biblia, que la escudriñen, para que puedan conocer día a día más a un Dios de santidad. De eso se trata. El estudiar la palabra de Dios es conocerlo más y más, es conocer su amor por cada uno de nosotros. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículos del 1 al 3. Iglesia, inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por tu presencia. Y hoy te pedimos que bendigas este servicio. Te pedimos que nos limpies de todo pecado, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Padre amado, yo te pido que tomes tu iglesia de tu mano y bendice especialmente a estos jóvenes y a estas jovencitas, Señor. Bendice tu iglesia. Llénalos del Espíritu Santo, Señor. Tómalos de la mano y ayúdalos a ver su responsabilidad, para que puedan discernir este mensaje en sus vidas, que vean la necesidad de buscarte día a día en oración y en intimidad contigo, Señor. Toma a estos hombres, estas mujeres, estos niños y especialmente a estos jóvenes, Señor, y ayúdalos a tomar la decisión correcta en sus vidas, confiando en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Padre amado, Señor Santo, usa sus vidas para tu honra y para tu gloria, ya que nosotros nada podemos hacer sin tu poder. Háblales al corazón de cada uno de ellos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículos del 1 al 3. Si lo tienen, digan amén. Aleluya. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado,
siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Jóvenes, de 8 años, era Josías cuando comenzó a reinar. Y la palabra nos dice que él reinó por 31 años en Jerusalén. Este jovencito, este rey, hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Este rey, a los 8 años, siendo aún un muchacho, era un niño, tomó las riendas del pueblo de Israel como rey. Este jovencito Josías comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Como todos sabemos, el rey David era el tatarabuelo de Josías. Y este jovencito, a los 12 años, siendo rey, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. La palabra nos dice que este rey mandó a derribar las imágenes de acera, esculturas, mandó a derribar las imágenes fundidas que el mismo pueblo de Israel había hecho, había elaborado, porque se habían desviado y estaban adorando dioses ajenos, dioses de perdición. Como nos puede mostrar la palabra, este texto nos muestra que el fuego se había apagado en el corazón de los profetas de Dios en esa época. Los profetas de este tiempo no estaban predicando como debían de estar predicando. Y la nación de Israel había entrado en idolatría. Ellos estaban en inmoralidad ante un Dios de santidad. El homosexualismo se había esparcido por todas partes. El pueblo se había desviado totalmente a la lascivia y a la prostitución. El pueblo se había inclinado a la idolatría, adorando imágenes, consultando brujos, consultando hechiceros. Mire, la brujería y la hechicería se habían hecho evidente en este tiempo. Hasta estaban sacrificando a sus niños a estos dioses falsos y paganos. En ese tiempo y durante este tiempo, Jehová colocó a este joven como rey de Israel. Él colocó a Josías, un joven que llegó al reino de Israel. Llegó cuando tenía 8 años, Josías. Y el abuelo de Josías, el abuelo de este jovencito, fue el hombre más perverso de todo Israel. Fue su abuelo. Su nombre era Manasés, nieto también del rey David. Pero Manasés era un hombre perverso. Y la escritura nos lo muestra como el más perverso de toda la historia del pueblo de Israel. El abuelo de este jovencito era un hombre malo, como nos lo muestra la segunda de Crónicas en el capítulo 33, versículos del 1 al 9. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos del 1 al 9. Este aparte de la segunda de Crónicas nos muestra, y les voy a leer rápidamente para que ustedes entiendan qué clase de corazón perverso tuvo Manasés, el abuelo de Josías. Donde la palabra nos dice: Manasés comenzó a reinar a los 12 años. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 55 años. Manasés no obedeció a Dios, pues practicó las costumbres vergonzosas de las naciones que Dios había expulsado del territorio de los israelitas. Reconstruyó los pequeños templos que su padre Ezequías había destruido, e hizo imágenes de la diosa Astarte, y edificó altares para adorar a Baal, y adoró a todos los astros del cielo. Manasés construyó altares para esos astros en los patios del templo de Dios, aun cuando Dios
Había dicho que ese templo sería su casa en Jerusalén por siempre. Puso la imagen de un ídolo en el templo de Dios, practicó hechicería y la brujería, y se hizo amigo de brujos y espiritistas. También hizo quemar a su hijo como un sacrificio en el valle de Ben Hinnom. Su comportamiento fue tan malo que Dios se enojó mucho. Dios les había dicho a David y a su hijo Salomón que de todas las ciudades de Israel he elegido a Jerusalén para poner allí mi templo y vivir en él para siempre. Si los israelitas obedecen todos los mandamientos que le di a Moisés, no los expulsaré del país que les he dado. Pero los israelitas no obedecieron a Dios, y Manasés les enseñó a cometer peores pecados que los que habían cometido las naciones que Dios había destruido cuando los israelitas llegaron a la región. Dios les hizo ver a Manasés y a su pueblo que estaban equivocados, pero ellos no le hicieron caso. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos del 1 al 9. Cuando terminó este reinado de Manasés, nació este niño, Josías. Y cuando llegó a ser rey, Josías dijo: a mí no me importa lo que me inculcaron mis padres, yo busco al Dios. Yo busco al Dios de David, al verdadero Dios de Israel. Yo busco a Jehová de los ejércitos. Y él comenzó a reinar. Y la palabra nos dice que él reinó 31 años en Israel e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y anduvo en los caminos de David, su padre. Jóvenes, en palabras más simples, este jovencito simplemente se sostuvo en la presencia de Dios, en la presencia de Jehová. Este joven a los 16 años de edad, siendo todavía aún un muchacho, como algunos de ustedes que están aquí hoy. Bueno, aunque algunos de ustedes se sientan más sabios que sus papás. ¡Ay, santo! ¡Aleluya! Alábenlo si pueden, jóvenes, alábenlo. Alábenlo porque Cristo vive. Aleluya. Josías comenzó a buscar al Dios de David, su tatarabuelo. Miren, a los 20 años, este joven comenzó a limpiar a Judá. Es más, desde los 16 años él comenzó a buscar al Dios verdadero, ¿verdad? Y empezó a buscar a Jehová desde muy niño. Pero a los 18 años de edad, este joven hizo volver al pueblo de Israel al Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Aleluya. Como nos lo muestra la segunda de Crónicas, capítulo 34, versículos 14 y 33. La segunda de Crónicas en el capítulo 34, versículos 14 al 33 dice: en el momento en que estaban sacando el dinero del templo, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley de Dios, que había sido dado por medio de Moisés. Entonces Hilquías le dijo al secretario Safán: encontré el libro de la ley en el templo de Dios, y se lo dio a Safán. Este le llevó el libro al rey junto con el informe, diciéndole: tus ayudantes están haciendo todo lo que le encargaste. Juntaron el dinero que había en el templo y se lo dieron a los encargados de la construcción del templo. Además, el sacerdote Hilquías encontró un libro y me lo entregó. Entonces Safán se lo leyó al rey. Y cuando este jovencito escuchó lo que decía el libro de la ley, miren, él rompió su ropa en señal de tristeza. Y después le dio la orden al sacerdote Hilquías y a Icán, hijo de Safán, y Abdón, hijo de Micaías, al secretario Safán y a su ayudante personal Asaías. Él les da una orden y les dice: vayan a consultar a Dios para que sepamos qué debemos hacer en cuanto a lo que dice este libro. Y exclamó: Dios debe estar furioso con nosotros,
pues nuestros antepasados no obedecieron lo que está escrito aquí. Y sus emisarios fueron a ver a la profetisa Hulda, que vivía en el segundo barrio de Jerusalén. Hulda era la esposa de Salum, hijo de Ticpa, y nieto de Aras. Salum era el encargado de cuidar la ropa del rey. Cuando consultaron a esta profetisa llamada Hulda, ella les contestó: el rey Josías debe de enterarse del desastre que el Dios de Israel va a mandar sobre este lugar y sus habitantes. Porque así lo dice el libro que le han leído al rey. Dios está muy enojado, pues lo han abandonado para adorar a otros dioses. Ya no los perdonará. Pero díganle al rey que Dios ha visto su arrepentimiento y su humildad, y que él sabe lo preocupado que está por el castigo que se anuncia en este libro. Como el rey ha prestado atención a todo eso, Dios no enviará este castigo por ahora. Dejará que el rey muera en paz y sea enterrado en la tumba de sus antepasados. Luego el pueblo recibirá el castigo que se merece. Los mensajeros fueron a contarle al rey y lo que había dicho Dios por medio de la profetisa Hulda. Entonces el rey mandó a llamar a los líderes de Judá y de Jerusalén para que se reunieran en el templo con él. A la cita acudieron todos los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes y sus ayudantes. Toda la nación, desde el más joven hasta el más viejo, fue al templo. Allí el rey les leyó lo que decía el libro del pacto que había encontrado. Después se puso de pie junto a una columna y se comprometió a obedecer siempre todos los mandamientos de Dios y a cumplir fielmente el pacto que estaba escrito en el libro. Luego hizo que todos los que estaban allí presentes y que eran de Jerusalén y de la tribu de Benjamín se comprometieran a obedecer ese pacto. Y ellos cumplieron el pacto del Dios de sus antepasados. Josías, este joven, destruyó todos los dioses, todos estos odiosos ídolos que habían en el país, y les ordenó a los israelitas que adoraran solamente al Dios de Israel. Mientras Josías vivió, su pueblo obedeció al Dios de sus antepasados. Aleluya. Hay muchas cosas que ustedes quieren saber y muchas cosas que ustedes tienen que saber a través de la Escritura. Jóvenes, jovencitas, miren, Josías empezó a buscar a Dios desde muy niño, y hoy la iglesia necesita jóvenes como él. La iglesia necesita jóvenes y jovencitas con sed y hambre de Dios, que empiecen a buscar a Dios desde niños, porque ahí está el deleite y el alargue de sus vidas. Miren, desde niño yo había escuchado del infierno, yo había escuchado del paraíso, a través de las prédicas de mi mamá. Yo crecí con una convicción de respeto y reverencia a un Dios de santidad. Yo crecí con temor a Jehová y a su Hijo amado Jesucristo. Y yo les digo hoy a ustedes, jóvenes y jovencitas, si ustedes empiezan a buscar a Dios, lo más seguro es que Él los encontrará. Jehová no está lejos de ustedes. Miren, Él está esperando que ustedes le busquen. Este jovencito que nos muestra la Escritura, especialmente la segunda de Crónicas, la vida de Josías, este jovencito empezó a odiar el pecado de sus antepasados. Iglesia, jóvenes, jovencitas,
La Biblia nos dice dos cosas muy claramente. La primera es que la palabra de Dios nos dice que nos debemos de someter a Dios, ¿verdad? ¿Lo tienen claro? Aleluya. Y la segunda, la palabra de Dios nos dice que debemos de resistir al diablo y él huirá de vosotros, como escrito está, ¿verdad? Aleluya. Muchos de ustedes quieren resistir al diablo, pero sin someterse a un Dios de santidad. Y déjenme decirles, y voy a ser claro con ustedes, déjenme decirles con mucha sinceridad, no pueden hacer eso. Nadie puede resistir al diablo si no está sometido a un Dios de santidad. Pero si nosotros nos sometemos a Dios, podemos resistir al diablo y tener la victoria todos los días. Ahora escúchenme. Escúchame bien, joven y jovencita. Yo no soy un buen predicador. Tal vez yo no soy un buen orador, pero siempre estoy pidiéndole a mi Señor que no me deje tartamudear tanto en mis servicios a la iglesia. Y sé que algunos de ustedes ya se dieron cuenta, aleluya. Aleluya, mi alma te alaba, Jehová. Como tampoco puedo yo decirles que tengo muchas habilidades o talentos como otros predicadores tienen. Pero, hermanos, hoy que le sirvo a mi Señor como predicador, en mi juventud, siendo un adolescente, yo empecé a buscar a Dios y eso nunca se fue de mi vida. A pesar de que hoy en día recuerdo muy malos momentos, yo cometí muchos errores, pero muchos, apartándome de la verdad. Pero yo tenía una base bíblica. Y el Espíritu Santo cada vez que yo me extraviaba, el Espíritu Santo me redargullía hora tras hora. Y yo leía la Biblia y oraba, buscando a Dios en intimidad y arrepintiéndome de corazón de mis transgresiones. Jóvenes, iglesia, hoy en día que predico la palabra, pienso que debí de haber sido más obediente a la palabra de Dios. Yo debí de haber sido más obediente a su palabra, porque eso me hubiera evitado muchos problemas en mi vida. Por eso hoy quiero decirles que la iglesia necesita jóvenes que estén dispuestos a buscar a Dios, jóvenes sin pena, sin esos prejuicios sociales que Satanás y sus demonios meten en la mente de los jóvenes hoy en día. No. Joven, jovencita, si tú empiezas a buscar a Dios y empiezas a ver la Biblia como tu alimento diario, tú te vas a dar cuenta cuánto Dios te ama. La Biblia nos dice que nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero, ¿verdad? Como escrito está. Joven, jovencita, cuando ustedes se den cuenta cuánto Dios les ama, ustedes van a empezar a disfrutar el leer la palabra de Dios, porque les va a encantar, van a empezar a amar la palabra de Dios, y cuando la Biblia se convierta en tu delicia, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar en tu diario caminar. Cuando la palabra de Dios es tu delicia, es tu alimento, ya no vas a venir al culto porque tu mamá te trajo o tu papá te trajo, no. Tú empiezas a disfrutar la Biblia. Tú empiezas a disfrutar la Biblia. Y cuando empieces a hacer esto, Dios empezará a bendecirte. Dios empezará a prosperarte espiritualmente. Tú te vas a dar cuenta
cuánto Dios te ama. Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Aleluya. Jóvenes, jovencitas, cuando ustedes aman a Dios y su palabra en la Biblia, miren, las cosas de Dios van a ser interesantes para ustedes. No van a ser aburridas como muchos la ven hoy en día. Josías empezó a buscar a Dios y se deleitó buscándolo, como lo hizo su tatarabuelo, el rey David. Josías empezó a odiar el pecado, y esto se da automáticamente cuando ustedes aman a Dios. Ustedes van a comenzar a odiar el pecado. Cuando ustedes empiecen a amar a Dios, automáticamente empiezan a odiar el pecado. Josías, cuando conoció a Dios, empezó a tirar las imágenes, empezó a destruir las imágenes de acera. Miren, en su época habían casas de fornicación, habían casas para practicar el homosexualismo, casas de prostitución, y Josías las derribó. Hoy en día, miren, en todas las ciudades del mundo están llenas de casas de esta índole. Las calles llenas de imágenes de dioses paganos por todas partes, idolatría por todas partes. Casas de fornicación, de prostitución por todas partes. Esta tierra está llena de idolatría y de pecado, está llena de maldad. Es necesario que ustedes, jóvenes, se alejen de todas estas cosas abominables a un Dios de santidad. El profeta Jeremías nos dice en Jeremías 1:5, él nos dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jovencitas, déjenme decirles hoy que no es un accidente que ustedes estén aquí, que ustedes nacieran en hogares cristianos y que conocieran la palabra de Dios. Muchos no nacidos en hogares cristianos hoy en día están aquí. Déjenme decirle a ustedes, jóvenes y jovencitas, ustedes no son un accidente. Dios les formó en el vientre de sus madres con un propósito. No importa lo que te digan los demás, yo te digo hoy que hay un propósito que Dios tiene para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. No lo desprecies. Y tal vez muchos me respondan como el profeta Jeremías le respondió a Dios: es que, Señor, es que no sé hablar porque soy niño. Yo no puedo servir a Dios. Es que todavía soy un niño. Yo no puedo hacer nada para Dios porque soy niño. Tal vez muchos respondan hoy eso. La palabra de Dios nos dice que se debe buscar a Dios en tu juventud antes que lleguen los días malos, como escrito está en el libro de Eclesiastés capítulo 12. Ahí está. Pero continuando con la palabra, en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 1, versículos del 7 al 9, Jeremías nos dice: y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Como ya se han dado cuenta, jóvenes, y toda la iglesia, tal vez soy un predicador corto en mis palabras, ¿verdad? Cuando tartamudeo. Pero puedo predicar la palabra
de Dios y Dios bendice su palabra. Es así de simple. Miren, Jeremías en el capítulo 1:10 te dice hoy, te lo dice hoy a ti, joven y jovencita. Mira lo que te dice el Señor a través del profeta Jeremías. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Así te dice el Señor. Si ustedes notan la palabra que te dice el Señor hoy, nos está diciendo, y en especialmente a ustedes jóvenes, que antes de que tú puedas edificar, primero tienes que derribar. Tú debes de derribar y de quitar algunas cosas que están en tu vida y que posiblemente es lo que te está alejando de Dios. Muchos tienen que quitar la música secular, ¿sí? No sé si en esta congregación algunos de ustedes, jóvenes y jovencitas, están en esa situación, no lo sé. Yo no vengo a juzgar ni a condenar a nadie, no. Y no quiero que tomen esta palabra y este consejo como duro y sin amor, no. Si les digo estas cosas es porque los amo en Cristo y no quiero que nadie se pierda. Al igual que mi Señor Jesucristo no quiere que nadie se pierda. Pero muchos jóvenes están viviendo vidas dobles, haciéndose en llamar cristianos. Lo veo muchísimo en muchos ministerios de error, ministerios donde no predican un verdadero evangelio, ministerios inmensos donde se reúnen multitudes de jóvenes cristianos a recibir una palabra diluida, una palabra mezclada con el mundo. Muchos hoy en día dicen profesar a Cristo, pero les encanta estar en discotecas, escuchando música que no agrada a Dios. Muchos están en pornografía, viven en mentiras, en engaño y otras cosas más. Muchos de estos jóvenes llevan unas vidas dobles. Muchos llegan a estos servicios en estas iglesias donde no se practica ni se predica la santidad. Salen de esos servicios, de estos ministerios de error, como si nada, hacer cosas que prefiero no nombrar, porque ni siquiera entre los pecadores se nombran. Nosotros debemos de edificar algo para Dios en todo el trayecto de nuestra vida, como creyentes, como verdaderos creyentes de su evangelio y de su palabra. Pero tenemos que quitar todos esos ídolos que hoy en día están en nuestra mente. Hay muchos allá afuera, jóvenes, que se están perdiendo en el mundo. Muchos están adorando a Satanás porque no conocen a Dios. Yo les digo con mucha sinceridad que nos estamos acercando al fin de este mundo. Nos estamos acercando al juicio de Jehová, al juicio de Dios. Muchos pastores y predicadores hablan de ver un avivamiento en nuestras naciones. Antes de que podamos ver la mano de Dios, pero necesitamos jóvenes que busquen a Dios y que después de buscar a ese Dios de santidad a través de su Hijo Jesucristo y de su santo evangelio, se necesita que estos jóvenes empiecen a odiar el pecado. Miren, Josías,
El rey Josías dijo: yo no voy a seguir la idolatría y el pecado de mi abuelo. Él dijo: yo voy a buscar al Dios del cielo, voy a buscar a Jehová, el verdadero Dios. Yo leía una parte de un famoso predicador y él hablaba que Luis VII era un niño de unos 7 años de edad cuando hubo una revolución, cuando la famosa Revolución Francesa. Y la madre de este niño se llamaba María Antonieta. Y cuando ella oyó decir a la gente que no tenían pan, ella les decía: pues coman pastel. Ella pensaba que lo que decía era chistoso, pero la gente no pensaba que era chistoso. Y a ella le cortaron la cabeza. También le cortaron la cabeza a su esposo. Y luego tomaron a este niño, a Luis XVII, XVII. Tomaron a este niño y lo llevaron a una cantina, y los revolucionarios tomaron botellas de vino y pusieron al niño sobre una mesa y le dieron unas cosas escritas perversas para que él las leyera, y le dieron vino para emborracharlo, y le dieron comida podrida para que se la comiese. Y este niño se levantó sobre la mesa y él tiró el vino y tiró las palabras que le habían dado allí al suelo, y tiró la comida también al suelo, y dijo: yo no voy a tomar lo que tú me das de tomar, yo no voy a leer lo que tú quieres que yo lea, yo no voy a decir las palabras que tú quieres que yo diga. Yo soy el hijo de un rey, yo voy a vivir y voy a morir como hijo de un rey. Fueron sus palabras. La gente se quedó asombrada, y este joven creció y terminó siendo el rey de Francia. Jóvenes, ustedes son los hijos del Rey de Reyes. Déjenme decirles eso hoy. Ustedes son hijos de un Dios de santidad. Son hijos del Rey de Reyes. Tú eres un hijo del Rey de Reyes y el Señor de señores. Es tiempo de que tú digas: yo no voy a hablar lo que el mundo habla. Yo no voy a tomar lo que el mundo toma. Yo no voy a vivir de la manera que los demás viven. Yo soy hijo del Rey de Reyes y voy a vivir como el hijo del Rey. Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Aleluya. En la segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 8. Josías levantó la casa de Dios a los 18 años de su reinado. Después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalia, a Amasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Hoy en día, yo creo con todo mi corazón, iglesia, jóvenes y jovencitas, que aquí hay jóvenes que pueden levantar una iglesia mucho más grande que esta. Yo creo que algún día muchos de ustedes pueden traer avivamiento a una ciudad, a un pueblo, a un país. Si empiezan ahora a buscar a Dios, si ustedes empiezan a odiar el pecado y a entregar sus vidas en las manos de un Dios de santidad a través de nuestro Señor Jesucristo, ustedes pueden traer y llevar avivamiento a muchos lugares. A muchos lugares. Aleluya. Donde voy a predicar a muchas partes. Bendito sea el Señor. Y me encanta ver muchísima gente que tienen hambre y sed de justicia, sed de Dios, un deseo de conocer a Dios. Como también he visto muchísimos pastores que hoy en día están entregando sus vidas, sirviéndole a Dios para predicar, trabajando día y noche. Nosotros estamos doblando la esquina, jóvenes y jovencitas. Por eso les digo que necesitamos jóvenes
que digan, aquí estoy yo. Que digan a la iglesia, cuenten conmigo. Yo voy a buscar a Dios, porque mi vida va a servir para un propósito eterno. Que piensen y digan que cuando Cristo venga, los va a encontrar odiando el pecado y los va a encontrar sirviéndole a un Dios de santidad. Aleluya. Santo por siempre, mi Señor. Tan solo quiero decirles, antes de despedirme, jóvenes, jovencitas, iglesia, si tú buscas a Jehová y odias el pecado, si tú derribas todas esas ataduras que no te dejan buscar a Jehová, si quitas todas las cosas que te alejan de un Dios de santidad, cuando quites eso y empieces a conocer el verdadero amor de Dios hacia ti, levantarás la casa de Dios. Dios te va a bendecir por eso. Y con estas palabras me despido de este servicio. Jehová te dice hoy, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a Dios. Búscalo en oración y en intimidad. Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Aleluya. Iglesia, jóvenes y jovencitas, Dios les bendiga.